Seguimos en la revista deportiva. La realidad es que mi vida se ha vivido, ha tornado en cuanto al género del baloncesto, en cuanto al deporte del baloncesto, todo el tiempo. Yo he sido un amante, un apasionado, un enamorado del deporte gracias al baloncesto. Entré a la crónica deportiva gracias al baloncesto hace ya más de 30 años. Y esta entrevista a mí me pone hasta nervioso, porque voy a hablar con dos personas que son muy entendidas en el baloncesto. Para mí deberían ser inmortales los dos del baloncesto por sus contribuciones, uno como jugador y otro como propulsor y promotor. Y por eso me pongo hasta nervioso al hablar de que habrá un salón de la fama del baloncesto dominicano. Y aquí dos de sus gestores. Eduardo Gómez, mi querido Osvaldo Rodríguez Zuncar. ¡Oh, mi Dios! Salón de la fama yo no tengo ese nivel. Tú has sido un gran promotor del baloncesto, del voleibol y de los deportes en general. O sea que gracias. A la hora de nosotros hablar de tu historia, nos faltaría tiempo. Este programa nada más tiene 2 horas. No nos cabe. De todas maneras, hoy tenemos un punto principal. Yo digo lo que digo en realidad, porque yo empecé a jugar baloncesto en la Tala con 12 años y de ahí en adelante me enamoré del baloncesto. Me puse a hablar de baloncesto en los medios de comunicación gracias a una oportunidad que nos dio Liceo Alba, porque era un enfermo fanático de Larry Bird y Magic Johnson en aquella rivalidad. Pero no vamos a hablar de mí, yo quiero hablar de esta iniciativa y con el perdón de don Eduardo Gómez, quiero que me digas cómo surge esta idea. Bueno, eso es un anhelo. Saludos a los amigos televidentes. Un anhelo de siempre, de la familia del baloncesto después del Palacio de los Deportes. El baloncesto, como todo el deporte dominicano, sufrió una transformación grande a partir de los 12 juegos y él fue uno de los principales protagonistas, de los agentes catalizadores de ese cambio. Cuando Eduardo Gómez vino aquí en 1974 y donqueó, un playmaker que donquea. Eso fue una cosa extraordinaria, para decir algo. 2 veces All-Star en Centroamérica, en Centrobásquet 75 y en Centrobásquet 77. Y entonces ya ahí empezamos a concebir los dominicanos. En esa época, yo jugué minibásquet también, igual que tú. En el 74 yo tenía 12 años, yo era minibásquet. Pero fuimos aprendiendo lo que era el Salón de la Fama. Empezamos por Cooperstown con Juan Marichal en los primeros años de los 80 y nos fuimos forjando esa idea de un Salón de la Fama. Aquí siempre ha existido el Pabellón de la Fama, que hace una labor meritísima. Y a principios de 1990 le comenté a mi siempre recordado amigo y hermano, el colega tristemente fallecido Leo López, un concepto que yo tenía sobre el Pabellón de la Fama del deporte dominicano. Yo decía, Leo, es que el Pabellón de la Fama, por más que quiera, nunca va a satisfacer ese anhelo que tenemos de que sean reconocidos los más grandes de cada deporte, porque el Pabellón de la Fama del deporte dominicano es único en el mundo. En el mundo lo que existen son salones de la fama por disciplina, mientras que en el caso de República Dominicana tenemos un Pabellón de la Fama, repito, con una labor meritísima y poco comprendida. Resulta que los inmortales del deporte dominicano, no de un deporte, sino del deporte dominicano, tienen que competir para ser exaltados con los de otro deporte. Como yo siempre le digo a la gente, si están Juan Marichal, Pedro Martínez, Félix Sánchez, Félix Díaz, el boxeador que ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos, y Pascualito Díaz, mi hermano del Bameso, y tú tienes que escoger solamente 3. ¿A cuáles 2 tú dejas fuera? ¿A quiénes 2 tú dejas fuera? No a quiénes 3 tú incluyes, no. ¿A quiénes dejas fuera? La mayoría me dice a Félix Díaz, la mayoría me dice a Pascualito. Y yo estoy de acuerdo, digo, si yo tengo que votar yo también, dejo fuera a Pascualito y a Félix Díaz. Porque Marichal, dígame usted, Pedro Martínez, dígame usted, Félix Sánchez, un 2 veces campeón olímpico. Se quedaron fuera Félix Díaz y Pascualito. Ahora yo le digo a la gente de inmediato, ninguno de los otros 4 tiene la opinión favorable de la mayoría respecto a que fueron el mejor en su deporte. Sin embargo, para la mayoría, Pascualito ha sido el mejor voleibolista de todos los tiempos. Y tú estás dejando fuera el mejor voleibolista de todos los tiempos y no estás cometiendo una injusticia. Ah, ¿pero por qué? Porque él fue el mejor voleibolista de todos los tiempos, muy probablemente. A Marichal tú le echas a Pedro, como decimos nosotros dominicanos popularmente. Y a Pedro tú le echas a Marichal, no se sabe cuál fue mejor de los 2. Y Félix Díaz no fue el mejor boxeador dominicano de todos los tiempos. Sin embargo, Félix Sánchez, que sí ha sido el mejor del atletismo,
pasa suave, pero dejaste fuera a Pascualito, que ha sido el mejor voleibolista. No sé si se entiende Claro, la complejidad. No, el criterio está bien definido. Y es decir, perdón, para terminar la idea, lo difícil del pabellón de la fama es que compites cuando tú eres candidato de un deporte con un grande de otro deporte y a lo mejor ese grande del otro deporte fue mejor atleta que tú, aunque él no haya sido más grande en el de él que tú en el tuyo. Influye la popularidad, influye los números, hay una serie de situaciones que influyen, pero a propósito de eso tenemos a Eduardo Gómez aquí. Y la realidad es que si hay una persona que yo quisiera de inmediato, se abre el Salón de la Fama del Baloncesto Dominicano, ese nombre tiene que estar ahí. Eduardo, tú tienes que estar ahí. ¿Cuál es el criterio entonces para comenzar a gestionar, tú que eres del comité gestor, para comenzar a introducir nombres a ese Salón de la Fama del Baloncesto Dominicano? Bueno, gracias por esta oportunidad y a buen tiempo, y gracias a la idea de Osvaldo, el hermano, y gracias por invitarme a formar parte de algo que yo también desde hace mucho tiempo pensé que era tiempo de que haga un pabellón de deporte del baloncesto dominicano, porque hay tantos grandes, como tú dices, por ejemplo, en el caso de nosotros que ya somos miembros como Manolo Prince, Franchi Prime, para descanse, Hugo Cabrera, entre otros grandes baloncelistas que ya somos parte, Frank Kranwinkel, del Salón de la Fama del pabellón del deporte dominicano, sí, entran automáticamente al de baloncesto, nuestra disciplina, eso se cae de la mata. Pero por ejemplo, hay jugadores, grandes atletas del baloncesto, como Héctor Báez, Winston Royer, Héctor el Vikingo Monegro, Aldo Lecho, Edgar de la Rosa, Pedro Leandro Rodríguez, Kenneth Reyes Jones, para decirte de algunos baloncelistas que no están en el pabellón del deporte, ¿verdad? Que yo creo que van a estar en el pabellón porque se ha dado esa misma situación que mencionaba en el Salón de la Fama del baloncesto. Cuando llega su nombre chocan con otro. Y entonces hay también otros propulsores, como son los casos de Federico Lalane José, de Reverendo Lira, de Alfonso Filo Paniagua, que fueron uno de los pioneros aquí en el baloncesto, ¿verdad? También los masajistas, Cheche Arias, doctores Reyes Colcinos, que nunca, árbitro como Pedro Ortiz, entre otros, que hasta hoy en día está trabajando, lleva más de 40 años y es árbitro FIBA, ¿verdad? En esta disciplina. Esas personas serán fuertes candidatos para estar en el Salón de la Fama de, en este caso, el baloncesto, ¿verdad? No, Eduardo, para contestar directamente tu pregunta, automáticamente, los que ya están en el pabellón de la fama, automáticamente son del Salón de la Fama del baloncesto. Esos no habrán de ser elegidos, ya esos fueron elegidos en el pabellón. El Salón de la Fama quiere convertirse en la AAA del pabellón, ¿me entiendes? Ya usted fue elegido por el pabellón, ya automáticamente usted es del salón, a ese no hay que elegirlo. Ahora, queremos llenar el hueco de aquellos que por una razón u otra, en muchos casos, porque no pueden competir con grandes de otros deportes y no han sido reconocidos por el pabellón, entonces por lo menos se los reconozcan en su deporte. ¿Cómo sería esa ceremonia? Se supone que habrá una ceremonia, tendrán un museo. ¿Cómo se va a manejar de ahora en adelante? Porque apenas es una idea que se está gestando, pero que ya finalmente le ponemos la realidad de frente al amante del baloncesto, porque como tú me decías una vez en mi oficina, Osvaldo, esta es una idea tuya que tiene más de 30 años. Eso fue así. Entonces, ahora estamos en la realidad de formarla. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Va a haber ceremonias? ¿Tendremos museo? Sí. ¿Cómo será? Mira, cuando tú dices 30 años es así, ese nombre lo registramos Leo López y yo en virtud de esa inquietud mía, cuando teníamos muchas cosas juntos, incluyendo el programa Leo y Osvaldo hablan de básquet, Leo y Osvaldo hablan de béisbol. En 1994, ese nombre está registrado desde 1994 y después vuelto a registrar. Habrá una ceremonia en la cual se va a reconocer a todo el del basquetbol que esté en el pabellón de la fama. Y habrá unas elecciones, habrá unas selecciones de parte. En esta primera versión, el mismo comité gestor será quien seleccionará. Después de ese primer año, se va a crear una directiva, por así decirlo, del pabellón de la fama, del Salón de la Fama, paralelo o similar, mejor dicho, similar, no paralelo, similar al comité permanente del pabellón de la fama. El Salón de la Fama tendrá. Pero ese comité, llamado comité de elección, lo que hará es seleccionar los candidatos.
y se lo va a presentar a un jurado. Ese jurado estará integrado por miembros seleccionados de la prensa dominicana. Al final de cuentas serán periodistas a partir del segundo año quienes van a seleccionar los miembros del Salón de la Fama del Baloncesto Dominicano. A la hora de ver los números de estos jugadores, ¿qué es lo que más pesa? ¿Participación con la selección nacional dominicana o participación en clubes internacionales? ¿Qué es lo que aquí más pesa? Porque hemos visto, por ejemplo, con el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, que dicen, tal o cual pelotero, no, pero ese nada más rindió en Grandes Ligas, ese aquí no hizo nada, nunca jugó con la selección. O sea, en este caso, ¿cómo el baloncesto manejaría ese tema, Eduardo? Bueno, yo pienso que todo lo que ha hecho un jugador tiene su valor, porque un jugador que resida o haga más carrera en Estados Unidos o en Europa, eso no quiere decir que le vamos a quitar ese mérito internacional cuando él está siendo un embajador de la República Dominicana, donde él está jugando y le está abriendo muchas puertas a otros que después van a venir a jugar, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que evaluar todo el trabajo de ese jugador. Pero en este caso hay tanto meritorio, porque nuestra historia del baloncesto es muy rica. Y entonces yo creo que no va a ser tan difícil y se lo vamos a poner en las manos de los periodistas especializados en el baloncesto que tienen el conocimiento, ¿verdad?, del juego para escogerlo. Pero yo no pienso que va a ser tan difícil, porque hay tantos jugadores, como te mencioné, Loega de la Rosa, Winston Royer, o sea, fueron jugadores, Aldo Lechon, Kenneth Reyes Jones, quizá el mejor jugador defensivo de todos los tiempos. Todavía no pienso yo que haya otro jugador como Kenny Jones, y ni se habla de él. Entonces son fuertes los candidatos que tenemos para estar allí. No creo que va a ser tan difícil para ustedes, los especialistas en el baloncesto, que son conocedores de este Esa canana va a ser para la prensa. Sí, sí, para ustedes. Mira, hay una cosa que yo quiero significar, y es que no solamente vamos a escoger jugadores, y es buena ocasión para en primicia anunciar esto. Serán escogidos 3 jugadores masculinos y una fémina para completar una cuarteta. Serán escogidos en la primera ceremonia 4 jugadores seleccionados por el comité gestor actual. Será seleccionado un propulsor, será seleccionado un entrenador, será seleccionado un técnico. ¿Cuáles son los técnicos? Árbitros, mesa técnica, gerentes generales. Eso entra en la categoría de técnico. Será seleccionado un propulsor. Un entrenador no es un propulsor, es un entrenador. A él le pagan por eso. Los propulsores tienen la ventaja de que nadie lo vota. El entrenador, si no rinde, lo vota, y entonces, ¿cómo puede cosechar? ¿Cómo puede sembrar y cosechar posteriormente si tú no tienes trabajo? Y también habremos de reconocer a comunicadores especializados en baloncesto. Entonces, además de eso, vamos a tener una selección muy especial, que es 2 selecciones muy especiales. El All Around, All Star All Around, un Hall of Famer, no importa de dónde sea, es una persona que ha impactado su deporte. En el baloncesto tenemos personas que han impactado el deporte del baloncesto de más de una forma, como jugador, como entrenador, como propulsor, como comentarista. Por ejemplo, el caso de Leandro de la Cruz. Leandro fue una estrella como jugador, Leandro fue una estrella como entrenador, Leandro fue una estrella como comunicador. La generación de ahora no va a recordar eso porque no lo vio y ni aquí se registra nada. Leandro hizo el primer gran programa de basquetbol de la televisión dominicana, La Hora del Baloncesto de Raintel. Nosotros vimos Mundo Básquet, 1974 en Puerto Rico, en diferido, en esa época, no era en vivo, porque lo transmitía Leandro de la Cruz con Andrés Van der Horst y Producciones Dominicanas Apolo, que era realmente la dueña del programa, era Producciones Dominicanas Apolo. Ese es un candidato a propulsor, obviamente. Claro, claro. Y entonces habrá un premio muy especial, además de ese del All Around. Ahí cabe Héctor Báez, ahí cabe Pedro Leandro Rodríguez, por ejemplo, en el All Around. Un al mérito especial, para reconocer principalmente, no exclusivamente, a personas que son del área de salud. A nosotros se nos ha olvidado, como me dijo una vez un trainer, sin nosotros no hay medallas. Sin los trainers no hay medallas. Sin los médicos, él mencionó a Bebeto Reyes Corsino, por ejemplo, a Cheche Arias, que son personalidades que fueron impactantes como profesionales de la salud. De manera que
serán 10 en total los reconocidos en esa ceremonia. Tú preguntabas por la ceremonia, que se habrá de llevar a efecto el año próximo. Tendremos todo el resto de este año, primero para de esa lista internamente nosotros hacer una preselección de 15. Y nos imaginamos que sí está proyectado tener un museo donde yo pueda llevar a mi niña de 11 años y mostrarle. No queremos tener un museo del basquetbol, queremos, por eso voy a aprovechar públicamente para reiterar una solicitud que personalmente hice por medio del compañero Héctor Gómez, de entrevistarnos con el ministro de Deportes. Hay un museo del deporte dominicano, no hay por qué sacarlo de ahí. Nosotros serviríamos como agentes para que la memorabilia, entiéndase por ello, la utilería, que una franela, que unos tenis, lo que sea de esos jugadores, se lleve al museo. Hay dos museos, el Museo del Deporte, que está ahí en el Centro Olímpico, y hay otro museo, el Museo del Hombre Dominicano. El deporte es parte de la cultura dominicana, de manera que nosotros... Tú sabes lo bonito que sería que tú llegues, tú eres extranjero, y llegas a República Dominicana y dices, déjame ver la historia del hombre dominicano, y que tú veas una franela de Pedro Martínez o de Juan Marichal allí. Buenísimo. Señores, gracias. La verdad es que esto a mí, vuelvo y digo, me emociona, me apasiona, porque el deporte base de mi vida es el baloncesto. Por el tamañito que Dios me dio, que cuando jugué distrital con el Atala, fueron a revisar si de verdad yo tenía esa edad, de 12 años que decían. Una pregunta, yo estaba las palomas tirándole a las escopetas. Tú vas a estar, ¿verdad?, en el jurado. Si me invitan, sí. ¡Ay, qué bueno! Será un privilegio, la verdad. Don Eduardo Gómez, muchas felicidades por esta iniciativa. Osvaldo Rodríguez, un placer, hermano, gracias de verdad. Y ustedes ya saben que tenemos filete con el baloncesto. Los amantes del baloncesto disfrutaremos mucho de esta ceremonia el año próximo y de lo que ya se está gestando con estos 10 premios anunciados en primicia aquí en la Revista Deportiva. Seguimos.